Amén. Dios nos bendiga. Un saludo a todos los que estamos ya comunicados y alabando y glorificando el bendito nombre del Señor. Ahora vamos a iniciar el estudio del capítulo 21 del libro de Mateo. Ya estamos por el 21. Dentro de poco terminaremos todo el capítulo y luego vamos a buscar otro libro, un libro del Antiguo Testamento seguro, para poder conocer un poco la historia de Israel. Es bueno. Vamos a ver, de repente estudiamos la historia de Israel. Eso nos va a ayudar para poder entender las escrituras, entender la situación de las experiencias, las vivencias que se tuvo en el tiempo de Jesús y también la iglesia primitiva, ¿no? Bien, Mateo 21 del 1 al 11, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el profeta de Nazaret de Galilea. Bien, encontramos entonces esta porción de la palabra del Señor que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal. No era primera vez que Jesús entraba a Jerusalén, pero sí primera vez que entraba de esta manera. Así que por eso se le da una atención especial, porque de esta manera no había entrado nunca, ¿no? Jesús y sus discípulos llegaban a Jerusalén, bueno, los discípulos no, Jesús sí, por última vez. Era el último tramo de su viaje. Cubrieron ellos 25 kilómetros entre Jericó y Betania. ¿Se acuerdan que últimamente estuvo en Jericó sanando a los ciegos? Pues de ahí para Jerusalén habían 25 kilómetros. Así que llegaron a Betania quizás el sábado, 6 días antes de la celebración de la Pascua. Pasaron la noche en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, y al siguiente día, el domingo, entraron a Jerusalén. Era el tiempo de la Pascua y Jerusalén y todo el país de alrededor estaba abarrotado de gente. Muchos judíos acudían a esta fiesta, que era una de las fiestas principales. Así que según la información de Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo,
había cerca de 3 millones de peregrinos judíos en Jerusalén en este tiempo. 3 millones. Bueno, la palabra del Señor nos narra en Hechos capítulo 2 que se convirtieron 3.000, pero aquí habían 3 millones. O sea, había bastante gente, ¿no? Y todos habían venido para la fiesta de la Pascua. Y la otra fiesta que se daba los 50 días era otra fiesta importante que se llamaba la fiesta de Pentecostés. Y la tercera fiesta tan importante era la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Entonces, el pueblo de Dios andaba de fiesta en fiesta, pero tenemos que entender que las fiestas de los judíos no eran fiestas paganas, no eran fiestas ordálicas, no eran fiestas que se celebraba tal vez con música y actividades costumbristas del mundo, no, eran fiestas dedicadas a Dios. Los corderos que se mataron en Jerusalén en esta Pascua se aproximaba al 250.000. O sea, en estos días murieron 250.000. 250.000. El día de su inauguración se mataron 120.000. Así que los judíos no tenían problema para sacrificar a su Dios. Ellos pagaban el costo, no escatimaban en ningún gasto, ¿no? La ley era la ley de los judíos, la ley escrita por Moisés, era que todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros a Jerusalén tenían que venir a esta fiesta. Pero no solo venían los judíos de Palestina, los que vivían en el territorio, ¿no?, de Israel, sino de todos los rincones del mundo, porque los judíos siempre, ellos fueron nómades desde el principio. Ellos estuvieron en el desierto 40 años, estaban acostumbrados a viajar, a llegar a tierras inhóspitas, a establecer cada quien buscando su bendición de Dios. Así que desde esos lugares remotos, pues todos los judíos venían a esta fiesta que era una fiesta del pueblo, a su Dios. Jesús se dirigió entonces a una ciudad abarrotada de gente y cargada de expectaciones religiosas. Y la etapa final de la vida terrenal de Jesús se puede dividir según los 7 días de esta semana, porque él el sábado está en Betania, posiblemente en la casa de Marta, María y Lázaro. Esa era la forma como Cristo se conducía en su misión en Judea. Así que él entró el día domingo y nosotros sabemos que la resurrección se dio el siguiente domingo. Entonces, toda esa semana hubo un ajetreo. De una forma u otra, el Señor participó directamente de todas las actividades, ¿no? Ahí había un programa de preparación. Todo lo que está sucediendo está, como dijera este artista mexicano, fríamente calculado. No es una improvisación que el Señor vino a la fiesta y lo tomaron preso de repente. No, 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 no. Aquí no hay ningún de repente. Todo lo que Jesús hizo era para que la escritura se cumpliera. Hasta la traición de Judas estaba prevista. Así que no había nada que escapara al programa de Dios. La entrada entonces a Jerusalén no fue una decisión de último momento hecha por el Señor. El Señor parte, estamos viendo, de Jericó, ¿no? Y él venía de Perea.
en ese último tramo de 6 meses. Entonces el Señor parte de Perea a Jericó y de Jericó a Jerusalén. Estaba previsto el viaje y justo tenía que entrar en esa semana de la Pascua. Entonces había sido planeada. Jesús envió a sus discípulos. Cuando ellos se acercaron a Jerusalén, él envió a sus discípulos para que le traigan ese asno, esa asna, ¿no? El dueño del pollino reconoció. ¿Qué reconoció? La palabra preconcebida. Los discípulos solo tenían que decir, el Señor lo necesita. Jesús era un estratega de primero. Mano, no improvisaba nada, y cuando él tomaba una decisión, pues eso se hacía de una forma programada siempre. Cuando los discípulos llegaron para desatar esa pollina, pues el dueño salió al encuentro. No conocía a los discípulos, pero había hablado con Jesús y ellos dijeron, el Señor lo necesita. Ay, ay, ay. Entonces, llévenla, no hay nada que hacer. Jesús se encontraba entonces muy cerca del final de su viaje, en el momento cuando entró a la ciudad que había venido a salvar, la cual estaba determinada. Mire, él vino a salvar a Jerusalén, pero Jerusalén había determinado apresarlo y en esa semana a llevarlo a la crucifixión, al peor de los castigos. Así que el Señor buscaba salvar a una ciudad que quería asesinar al Señor, ¿no? Jerusalén significa la ciudad de la paz. ¿Qué significa Jerusalén? La ciudad de la paz. Pero lo que menos había era paz, porque la muerte de Cristo fue muy, pero muy violenta, ¿no? Jesús sí representaba, porque él era el príncipe de la paz que estaba llegando no a un lugar extraño, él estaba llegando a la capital de su pueblo, porque él nació en Betlén de Judea. Él estaba llegando a su pueblo. Así que montado en su pollinita, que también tiene un símbolo, el símbolo de la paz, ¿no? Así como el caballo blanco es de los guerreros y simboliza la conquista militar, pues el sentarse en un pollino significa la humildad y la paz. Todo lo contrario de un conquistador guerrero y humano. En Apocalipsis 6:2 dice, y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Los 4 caballos del Apocalipsis, pues venía en caballo blanco, bien jateado, bien armado, pero Jesús venía en su pollinito y no tenía ninguna arma. No tenía ninguna arma para atacar ni para defenderse, ¿no? Así que el pueblo lo recibió. Estamos hablando del pueblo, de la gente de abajo, de la gente sencilla, estamos, no de las autoridades, de los que los representan, de los que gobiernan, no, estamos hablando del pueblo en sí, ese pueblo que había recibido 1000 bendiciones a través del ministerio de Jesús y que mucha gente había sido sanada, liberada, había sido fortalecida espiritualmente, bendecida en su totalidad. Pues esa gente es la que está respondiendo. ¿Qué hizo? Una alfombra con las palmas cortadas en el camino. Por eso en el mundo católico ese día se les conoce como el Día de Ramos. El Día de Ramos. Domingo de Ramos, pues el día domingo. Se le conoce como el Día de Ramos. Y la gente entra, ¿no?, con sus palmas a los templos. Tratando, ¿no?, de recordar lo que sucedió ese día domingo que Jesús entró,
Así que él montaba, ¿no? Su burrito y la gente ponía en el camino palmas y clamaba la gente como que Jesús era un gran conquistador. No con la figura de un guerrero, sino con la figura de un pacifista. Ahí está la gran diferencia. La gente exclamaba, Hosana, Hosana. Mateo 2:19 dice, y la gente que iba adelante y la que iba, o 21:9, y la gente que iba adelante y que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. En el Salmo 118 hay una expresión en 25 y 26. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Eran los cantos que cantaba el mundo judío. Los cantos, ¿no? Y todos estos cantos que ellos cantaban eran como sombras y tipos del ministerio de Jesús. Así que aquí la multitud empleó 3 títulos mesiánicos en su aclamación. Nosotros no lo entendemos. Hosana, el Hijo de David. Para nosotros son expresiones muy bíblicas, pero no nos dice lo que les decía a los judíos. Ellos tenían otra lectura que la que tenemos nosotros, ¿no? Primeramente, Hosana es un imperativo hebreo que significa salva ahora o salva te ruego. Este verbo es de la misma raíz que tiene el nombre de Jesús. Recuerda lo que le dijo el ángel Gabriel. Será su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la primera aclamación mesiánica se está cumpliendo. El ángel lo había dicho. Cuando José se despertó de su sueño y todas las malas intenciones que tenía se evaporaron y decidió hacer caso a la visión y a la voz del ángel. Entonces le quedó bien grabado que este nombre tendría que ver con la salvación del pueblo de Israel. Segundo, Hijo de David. Es uno de los títulos mesiánicos más populares, del modo que la gente reconocía a Jesús como el Mesías de Dios que restauraría el reino de David, según el concepto político que ellos abrigaban. Bueno, había una distorsión de esta verdad. Era verdadero que Jesús era el Hijo de David, sí. ¿Era verdadero que era el Mesías? Sí. ¿Era verdadero que él venía como un guerrero político? No. Ahí está precisamente la confusión, que ellos no interpretaban la Biblia de acuerdo al contexto y de acuerdo al mensaje, sino que ellos interpretaban la Biblia de acuerdo a sus aspiraciones. Ahí está el sentido del error de muchos predicadores. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me envió, Dios me ha pedido, Dios me ha dado. Todas esas facciones tienen sentido en la palabra del Señor, ¿no? Pero nosotros siempre estamos especulando, no solo con la palabra, sino con nuestros deseos. Dios dice que me va a dar tal cosa. Ese es un deseo casi muchas veces mundano.
Son deseos que no tienen que ver mucho con las cosas espirituales, pero como lo han leído de una forma análoga, porque no es la misma, dada en otro tiempo, a otra persona y por circunstancias diferentes, entonces ahí aparece la confusión. ¿Jesús era el hijo de David? Sí. ¿Era el Mesías? Sí. ¿Pero vendría a dar poder político? No, ahí comenzaba la confusión. Como alguien dice, yo siempre repito que la verdad o que la mentira cabalga en lomos de la verdad. La mentira cabalga en lomos de la verdad. Bien, el tercer título, el que viene en el nombre del Señor, el que viene, es otra expresión mesiánica. Hosana en las alturas, expresa el ruego dirigido al Dios del cielo para que salve y bendiga a su pueblo, o que la aclamación dirigida a Jesús se oiga en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La primera vez Jesús aceptó la aclamación del pueblo. Jesús no entró esta vez por la puerta trasera, entró en la ciudad a plena vista de sus enemigos declarados que lo estaban esperando. Los que le aborrecían fueron tomados por sorpresa. Y aunque era la intención de ellos arrestarle al verle, en ese momento nomás deberían de tomarle, arrestarle, no se atrevieron a tocarle mientras las multitudes clamaban. Había una efervescencia a nivel macro, una efervescencia de esa cantidad inmensa de gente y estaba en una fiesta importante. Este fue un grito de un pueblo pidiendo liberación y ayuda en el día de su angustia, como sucedía en el caso de los salmos, ¿no? Es el clamor del pueblo oprimido a su Salvador y a su Rey. Un modesto nazareno sentado en un pollino no era exactamente lo que ellos querían, pero estaban dispuestos a aceptar lo que pudieran conseguir. O sea, todos los judíos tenían la misma visión del Mesías, pero algunos desengañados al ver las autoridades que no hacían mucho por ellos, entonces cuando vieron que Jesús sí hacía mucho por ellos, al predicar y dar preferencia a los pobres, al sanar a los pobres, al liberar a los pobres, al estar con los marginados, al reivindicar mujeres, al tratar a los niños de forma con mucha deferencia públicamente, todo esto lo había hecho atractivo a la gente pobre, ¿no? 5 días después que Jesús entró a Jerusalén, quizás algunos del mismo pueblo se encontraban entre la gente que clamaron, crucifícale. El problema que las multitudes no son garantía. Y los políticos lo saben. Ellos en su recorrido ven multitudes que le ofrecen y aceptan. Pero a la hora de ir a las urnas, cada quien toma su decisión personal, olvidándose de la euforia de la multitud. ¿Ah? Aquí hay un propósito profético. El entrar en Jerusalén se cumplió la profecía, estoy diciendo, y esto tenemos que aceptarlo. Cuando leamos el capítulo 21 del libro de Mateo, estamos viendo la ruta final del ministerio de Jesús y también el gran sacrificio salvífico por la humanidad. Así que en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto estaba escrito
Los rabinos lo sabían, los sacerdotes lo sabían, los escribas más que escribían la Biblia lo sabían. El pueblo conocía las escrituras, pero no podía interpretar. Es como nosotros conocemos las escrituras, pero no queremos que se cumplan en nosotros, porque nuestras pretensiones no son las de ser humilde, nuestras pretensiones no son las de servir a alguien, nuestras pretensiones no es la que estar en el valle, no, sino estar en las alturas, en el gobierno, en el trono, ser el más, ser el que manda, y eso le llamamos bendición. Pero si usted leyera la misma filosofía del Señor sobre eso, usted va a entender que no tiene nada que ver con sus aspiraciones torcidas. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a llegar a ser un gran predicador, pero no un gran predicador en el sentido de un esnobismo, sino en el sentido de un apóstol que sirve, que trabaja, que se da, que no muestra las señas externas de la riqueza, sino las señas internas de la riqueza espiritual. Eso es lo que debe saber que el cristiano, que a eso apunta la profecía. Jesús entró en Jerusalén entonces por medio de la aclamación y fue recibido como un rey y reveló la serenidad de un rey. Aunque hubo lágrimas en sus ojos al sentir, ¿qué sintió Jesús? Tristeza por la ciudad rebelde a la que siempre amó. Lucas 13:34. Mire la exclamación de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Así como has sido levantada, serás descendida hasta el mismo Seol. Qué terrible expresión. Jesús llora. Jesús dijo a las mujeres que lloraban por él, lo ve a las mujeres llorando cuando está en la crucifixión, en Lucas 23:38. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Tienen motivo para llorar, pero no tiene que ser por mí. Muchos hombres han sido reyes, pero Jesús es el Rey de Reyes, Rey de Reyes. Le dijo Pilato, luego tú eres rey. Y Jesús le dice, tú lo dices. Mi reino no es de este mundo. Claro, lo que hay en este mundo es efímero, es pasajero, transitorio, cambiable, muta. No es garantizable, pero lo que está en el reino de Dios es eterno, totalmente eterno. Así que el calendario, esto no lo tiene ningún líder. Mahoma es más grande, se llena la boca la gente. Confucio, se llena la gente hablando y diciendo cosas. El calendario se dividió en dos eras a causa del nacimiento de Jesús. El antes y el después de Cristo. Eso no lo transmitió José, ni sus hermanos, ni María con su influencia, según uno de los evangelios apócrifos que tenía sobre los ancianos de Israel. El chiste más grande y la broma más curiosa que la gente cree que cuando lee esos apócrifos, ¿no? Ningún familiar hizo trámite para decir, señores, mire la importancia de Jesús. Entonces tenemos que hacer un cambio, tenemos que ponerle coto, detener los tiempos y abrir la posibilidad de una era nueva. Jesús no hizo nada de eso. Su familia no ha hecho nada de eso. La historia se encarga por lo trascendental, lo extraordinario, por la crisis que conmueve al mundo entero, por la realidad tan latente que se dio
en esta vida y esta muerte y resurrección del Señor. Así que Jesús demuestra su poder porque ejerce poder sobre el tiempo, dominio sobre el tiempo. Él es la eternidad. Sin embargo, aunque en este día el pueblo lo trató como a un rey, pocos días pues lo coronaron con una corona de espinos. Eso fue la entrega triunfal de Jesús. A eso fue. ¿Qué haremos con Jesús si logramos entender a través de la palabra, del evangelio, del testimonio, de la decisión que usted tome sobre Cristo? Depende, no su vida de hoy, sino su vida por la eternidad. La Biblia dice que Él siempre está a la puerta, no de una ciudad ya, no de un pueblo o de una multitud tan grande. Está a la puerta del corazón de una persona. Y Él está tocando, está llamando. Así como entró a Jerusalén, Él quiere entrar a tu vida. Y no quiere entrar con la prepotencia, el dominio, con esa fuerza coercitiva de los grandes, de los poderosos o de las leyes ciegas que oprimen. Él quiere entrar como un invitado personal y tener una interacción amical, totalmente amical, como lo es el participar de una cena entre dos. Qué bueno. Eso es lo que he podido meditar sobre esta entrada de Jesús a Jerusalén. Todos los pequeños pormenores que nos cuenta la Biblia y todo el desafío al cual el Señor se enfrentó. Porque después de esta semanita, el Señor no volvió a su casita, no volvió a su querida Galilea, no volvió a hacer un periplo más. Ascendió al cielo después de su resurrección. Y todos lo sabemos, por supuesto, no en el mismo día, sino 40 días después. Que Dios nos bendiga. Entonces ya lo encontramos a Jesús ubicado en Jerusalén, enfrentado, dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. Tenemos